Hola, hoy les traigo dos leyendas de la época de los Incas y la conquista. La leyenda del tesoro de Atahualpa. La leyenda del tesoro de Atahualpa o la leyenda del tesoro de los Yanganatis o Yanganates es una de las historias ecuatorianas más recordadas y ocurre cuando en la conquista española lograron capturar a Atahualpa, el hijo de Huayna Cápac y último dignatario inca. En la búsqueda de recuperar la libertad, ofreció un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata por su libertad, por lo cual los españoles aceptaron dicho acuerdo. Los objetos y piedras preciosas empezaron a llegar a la localidad de Cajamarca, donde se encontraba Atahualpa capturado, pero por la distancia se afectó el acuerdo. Los españoles no esperaron y asesinaron al líder inca. Al enterarse de la muerte de Atahualpa, el general del ejército inca, Rumiñahui o Cara de Piedra, logró ocultar el tesoro en los Yanganates, una área llena de bosques, ríos, lagunas y montañas en la región central de Ecuador. La conquista española se dividió. Francisco Pizarro se dirigió al Cusco, pero Sebastián de Benalcázar siguió la búsqueda al norte para encontrar a Rumiñahui. Según cuenta la leyenda ecuatoriana, se lo encontró en la ciudad de Píllaro, cerca a los Yanganates. Se logró capturar a Rumiñahui y fue quemado en la plaza de Quito, pero el lugarteniente de Atahualpa permaneció con el secreto de donde ocultó el tesoro inca. Actualmente se conoce que se han realizado varias expediciones en búsqueda del tesoro, pero no se ha encontrado el mismo. Hasta ahora es una leyenda, pero se desconoce si se convertirá en una historia al encontrar el tesoro. El penacho de Atahualpa. Dice la leyenda que una vez que murió el último de los Shiri, así es como se nombraba a los jefes indígenas que gobernaban Quito, los moradores elevaron al trono a la hija de este, cuyo nombre era Pacha. Posteriormente, el conquistador Huayna Cápac acudió para reunirse con la soberana en son de paz. Pacha escuchó atentamente las palabras del extranjero. Por su parte, el hombre quedó enamorado perdidamente de la joven princesa. Al poco tiempo, ambos se casaron y comenzaron a vivir en el palacio real. En ese lugar fue donde nació el príncipe de nombre Atahualpa. Atahualpa obedecía todas y cada una de las reglas que le imponía su padre. Una bella tarde, el chico paseaba por las cercanías del palacio, cuando de momento vio a una hermosa guacamaya de llamativos colores. Inmediatamente sacó su arco y flecha y mató al ave de un certero tiro. Feliz por lo que había hecho, corrió a enseñarle a su madre a la guacamaya muerta. La reina se molestó mucho y le recordó: a los únicos que nos está permitido matar es a los enemigos, pues ellos cuentan con armas para defenderse de nuestros ataques. Sin embargo, las aves solo están en este mundo con el propósito de adornarlo con sus bellos plumajes. Luego de decir esas palabras, Pacha tomó una de las plumas del ave muerta y la agregó al penacho de su hijo, como un recordatorio de que no se debe matar a ninguna criatura solo por placer. Gracias por escuchar estas leyendas. Espero les hayan gustado y me apoyen con un like y comentario. Además, si quieren escuchar más leyendas, suscríbanse al canal. Hasta la próxima.